Ok, ahí se empezó a grabar. Aplaste, leía clic, que está de acuerdo con la grabación y empezamos a agarrar vuelo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un exégesis de Judas 9? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Ahora no lo vamos a estar viendo este texto de una manera, de un texto en el cual vamos a hacer un bosquejo para predicarlo, para hablarlo, sino que vamos a hacer un exégesis, vamos a ir a las profundidades, empezar a investigar. Entonces, hermanos, al compartir con ustedes, aquí me voy a ir dando a entender con esto. Perdón. Aquí tenemos, hermanos, esta imagen donde está Satanás peleando con el ángel, el cuerpo de Moisés, supuestamente. Exégesis del texto bíblico de Judas, verso 9. Vamos a estar entrando, vamos a estarlo leyendo, hermanos, en 3 diferentes versiones, porque estas versiones nos van a ayudar a nosotros, a entender un poquito más el panorama. Ok, cada vez que usted vaya a hacer un exégesis de un texto, no solamente para predicarlo, sino para estudiar, busque el mayor número posible de versiones de la Biblia para que vayan abriendo un poco el entendimiento. De ahí es donde se empieza, ahí es donde se inicia. Veamos primero Judas 9 en Reina Valera. Esta es la Biblia que la mayor parte de los pueblos de Dios usa, los cristianos evangélicos usan. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ese es el texto que la mayor parte de nosotros hemos leído. Veamos ahora qué dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió, está entre comillas, cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Ahora veamos otra versión muy conocida. Dios habla hoy. Dice: el mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo: que el Señor te reprenda. En estas 3 versiones de la palabra, hermanos, nos está hablando un poquito más, nos abre más el panorama del momento que se está viviendo, de lo que Judas está escribiendo. Y le empieza a decir primero, en la Reina Valera dice que el arcángel Miguel. En la Traducción Viviente dice que ni siquiera Miguel. Y luego dice enseguida: uno de los ángeles poderosos. Vamos a la otra versión, dice: el mismo arcángel Miguel. Entonces, amados hermanos, cuando estamos llegando a la primera lectura de lo que vamos a estudiar, cuando hacemos una exégesis, es aquí donde vamos a detenernos un poco y empezar a buscar de qué se trata esa escritura. Esa escritura habla de ángeles. Entonces, habla de arcángeles. Cuando habla de arcángel, se me prende el foco a mí, hermanos, de un foco de atención que nos dice, quiere decir que hay diferentes niveles de títulos en ángeles, hay diferentes posiciones, porque está hablando de un arcángel. Y luego dice en la otra versión, un ángel principal, el de los más inteligentes, el de los más sabios, el de los más grandes. Dice, un arcángel es un ángel principal. Ahora vamos, teniendo ya ese punto, vayámonos ahí a los arcángeles, ¿ok? O a los ángeles. Yo quiero llevarte ahí a estudiar de los ángeles. Estoy haciendo ahora esta aplicación. Entonces, los ángeles y sus orígenes. Para poder entender el texto, estamos haciendo un exégesis, estamos yendo a la profundidad. Entonces, vamos a ver
los ángeles y sus orígenes. Pero basemos cuando se escribió este texto. Cuando Judas está escribiendo este texto es en el tiempo de Jesús. Por eso dice, en el tiempo de Jesús y los apóstoles, los saduceos no creían en los ángeles, ni en la inmortalidad del alma. Por ende, ni tampoco creían en la resurrección. Por lo tanto, tenemos un dato bien interesante ahí, que usted lo va a encontrar esto en los evangelios y en Hechos. Dice, los sumos sacerdotes, Anás y su yerno Caifás, ellos eran saduceos. O sea, dentro del grupo judío había personas que no creían en los ángeles, tampoco creían en la inmortalidad. Por ende, como no creen en la inmortalidad del alma, tampoco ellos creen en la resurrección. Hermanos, si no creen en la resurrección, cada vez que escuchan ellos a Jesús predicar y que dice, derriba este templo y en 3 días lo voy a levantar, ellos dicen, está diciendo tontería, bobadas, porque ellos no creían. Entonces, Judas está escribiendo acerca de los ángeles, aun cuando hay un grupo de personas que no creen en la manifestación de los ángeles ni en la inmortalidad. Vayamos un poquito más a fondo. Si aquí, permítame, quiero verlo de cerquitas aquí. Estamos viviendo en el año 30, el año 32, 33, año 40. Estamos viviendo ya en el año 50, año 60. Dejémoslo, ya vimos como apóstoles, ya vimos que crucificaron a Jesús en el año 30, 33, vimos todo eso. Pasaron los años, la iglesia fue perseguida y ya llegamos al año 40, al año 50, al año 60, cuando nosotros estamos viviendo en el año 60. Estamos viendo la iglesia perseguida. Estoy hablando del primer periodo de la iglesia cristiana. La iglesia fue perseguida. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos que ubicarnos ahorita mentalmente dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en el tiempo de Judas, cuando el pueblo cristiano es perseguido. Pero sucede algo más. Sucede algo más. Para el año 60, 70, 80, ya hay algunos escritos que están pasando. Para esto, el apóstol Pablo ya ha hecho algunas cartas. Esas cartas ya han llegado a algunas iglesias, algunas comunidades. Todavía no se escriben los evangelios como tal, pero ya hay algunos escritos. Y dentro de todos esos escritos hay también unos escritos que están en hebreo totalmente. No, ahora los escritos nuevos están en griego. Sígame la ruta del tiempo. Llega el año 70, el emperador Tito llega y destruye Jerusalén. Al destruir Jerusalén, ponga atención bien en esto, porque esto es clave para cuando usted dé una clase, para cuando usted abre la Biblia. Para el año 70, el emperador Tito destruye Jerusalén. Es de ahí de donde en ese momento, año 70, se pierden los sumos sacerdotes y los levitas. Ya desde el año 70 hasta nuestro tiempo, ya no hay sumo sacerdote, ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Desaparecieron porque ya no hay templo. ¿Ok? Entonces, los judíos más celosos por la ley, empiezan ellos a hacer lo que se llama el primer canon de la Tanaj. Acuérdense de esta palabra, Tanaj es el Antiguo Testamento. Tanaj, déjame, por si no se alcanza a escuchar bien ahí, estoy viendo, a ver, Tanaj, se lo voy a poner en letras mayúsculas. Ahí está escrita en el chat. La Tanaj
es el Antiguo Testamento de los judíos, de los hebreos, pues. Ahí no tiene nada que ver con la nueva iglesia, no tiene que ver con el cristianismo. Entonces, los judíos empiezan a hacer su primer canon, o sea que ellos dicen qué libro van a tomar para que formen el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ellos lo hacen debido a que les han derribado el templo, se acabaron los sacerdotes, se acabaron los sumos sacerdotes, ya no va a haber levitas, entonces ahora ellos tenían que guardar y proteger la ley. Entonces, ¿cómo protegen ellas la palabra de Dios? Haciendo un canon, porque para este tiempo, para el año 70, el año 80, el año 90, ya había muchos escritos que decían que eran parte de la Biblia, que se repartían como si fuera la palabra. Usted ya los conoce como los libros apócrifos o deuterocanónicos. Entonces, ese es el primer problema en el cual se ve el pueblo de Israel. Entonces ellos hacen su Tanaj. Entonces, al hacer la Tanaj, el Antiguo Testamento, vamos allí ahora, no se preocupe por este asunto. El Tanaj que tienen los judíos es el mismo Antiguo Testamento que usted y yo poseemos ahora. Es el mismo. La iglesia evangélica guarda celosamente el Antiguo Testamento similar a la Tanaj, porque ya había muchos escritos de los cuales los judíos dijeron, no los vamos a aceptar. Ahora, prestando atención en esto, los judíos en el año 70, 80, 90, cuando empezaron a formar su propio canon, la Tanaj, ellos rechazaron todos los libros que estuvieran escritos en griego. O sea, solamente los libros que estaban escritos en el hebreo son los que aceptaron, los libros que usted conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, ese fue el primer canon de la Biblia que ha llegado hasta nuestros días. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque, hermanos, cuando estamos hablando de los ángeles, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en los libros apócrifos son los que más hablan de ángeles y de demonios. Pero los libros como Sabiduría, que es un libro apócrifo, los libros de sabiduría, primera y segunda de Macabeos, no mencionan a los ángeles. Ellos no hablan nada de ángeles. Entonces, pero donde se habla más de ángeles y demonios son en los libros apócrifos. Aquí como que se prende una luz y decir, ¿por qué en el Antiguo Testamento o en la Tanaj casi no se habla de los ángeles? Vamos a ir explicando parte por parte, porque tal vez usted me dice, no, sí, pastor, allá hay una parte donde dice que el ángel llegó y el ángel se presentó y todo esto. Vamos a ir despacio para ir explicando a lo que ha llegado a nosotros. Estamos haciendo un exégesis de Judas 9. Judas 9 nos habla de la presencia de un arcángel. Entonces necesitamos saber de dónde viene, cuál es la raíz de ese ángel, cómo es que aparece. Y haciendo el estudio, nos damos cuenta que la Tanaj, hermanos, no se habla tanto de los ángeles, sino que son los libros apócrifos los que más hablan de los ángeles. Ahora, veamos esto. Aunque los ángeles y demonios aparecen en las religiones de Persia, Mesopotamia y Babilonia. Esto es bien interesante notar, hermanos, y guardarlo nosotros en lo que estamos leyendo ahora, Persia, Mesopotamia y Babilonia. Ya desde ahí, dice, la creencia de los ángeles es de mucho tiempo antes. Ahora, lo llevo ahí, hermanos, a este detalle. ¿Ok? El hecho de que en los libros no aparecía la palabra ángel o demonios, eso no quiere decir que no existía. No quiere decir que estaban ignorados, no quiere decir que eso no aparece, no.
sino que ya desde tiempo atrás, y hice un recordatorio ahí, subrayé, desde Mesopotamia, Persia, Babilonia, ya se hablaba de ángeles. Vayamos en el pensamiento ahora hebreo, porque es lo que nos compete a nosotros ahora. ¿Qué dice el pensamiento hebreo? Mire, en el pensamiento judío antiguo, aquí lo tenemos, Dios es trascendental. O sea, Él está alejado de los hombres. Por eso, el trabajo de los ángeles son los que unen al hombre con Dios. Ahí tenemos una cita, Génesis 28, es muy conocida por todos nosotros. Jacob se acuesta y él sueña que hay una escalera de la tierra al cielo. Y dice que hay ángeles que suben y bajan, suben y bajan. Ese es el pensamiento del pueblo judío, que los ángeles son los que ponen en contacto al hombre con Dios. Vea, es interesante notar esto. ¿Cómo es que están poniendo al ángel como la unión o la forma de comunicarse, la forma de acercarse del hombre con Dios? Por eso, cada vez que usted lee el libro de Génesis, se va a encontrar que hay ángeles que visitan la tierra. ¿Se acuerda que visitan a quién? ¿A quién me pueden hablar? A ver, ¿qué tanto sabe de Biblia? ¿Qué tanto recuerda de Biblia? ¿A quién visitaron los ángeles? A Lot. A ver, ¿quién dice? Visitaron a Lot. Visitaron a Lot. Muy bien. ¿A quién más? Al Esto papá fue de allá en Sodoma. papá de O en Sansón. Gomorra. A Lot. ¿A quién más? Pedrito. Agar. Papá de Sansón. A papá de Sansón. A Manoa. Si mal no Agar. recuerdo, se llama Manoa. A ver, Heleno había dicho algo. Agar. Agar. Agar, déjame, me acuerdo cuando está allá en la piedra llorando junto con su hijo. Amén. Sí, sí, amén. Amén. A Jacob. Espero no salir reprobado esta noche con ustedes, muchachos. Me agarraron en vacaciones. A ver, Gabriel. Ay, no, aquí viene el teólogo más teólogo de los teólogos. Dígame, Gabriel. A Jacob. A Jacob. Si se da cuenta, nosotros tenemos mucha historia en Génesis de ángeles visitando a los seres humanos, porque el pensamiento de los judíos era que Dios estaba como que estaba muy ocupado y Dios iba a estar enviando ángeles para comunicarse con nosotros. Estamos hablando en el pensamiento judío. Ellos tenían y estaban seguros que los ángeles eran el medio de comunicación y de aceptación con Dios. De hecho, cada vez que usted ve un pacto del pueblo de Dios, de alguno de los patriarcas, debo decir, quiero eliminar la palabra pueblo de Dios, voy a poner los patriarcas. Cada vez que los patriarcas iban a tener un pacto con Dios, venía el ángel de Jehová, venía un ángel, preparaban un cordero y era como si establecía un pacto. Entonces, ellos sabían, ellos pensaban que los ángeles eran por el medio por el cual podían comunicarse con Dios, aparte de la oración, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, pero para ellos era muy natural. Estamos hablando de algo que es natural para la fe de los judíos, pero esto no se le olvide de Babilonia, hermano, porque es de allá. Mire, aquí no voy a entrar mucho en este detalle, pero sí quería que usted lo conociera. En la literatura apócrifa de lo que estamos hablando, los libros apócrifos hablan mucho, pero dice, es aquí donde se refleja mucho el dualismo. ¿De dónde viene esa palabra dualista? El dualismo, hermano, viene del filósofo Platón. No me voy a detener aquí mucho, hermanos, que Platón concibe la idea, tengo que decir esto, la literatura apócrifa. A ver, déjeme los veo mejor, ¿ok? Así cuando lo veo me pongo más tenso. Mire,
Este es el tiempo, pues, aquí donde está mi mano, el antebrazo, todo esto es el Antiguo Testamento. Hasta aquí se dejó de escribir. Aquí ya no se está escribiendo. El último libro que nosotros tenemos en nuestras escrituras es Malaquías. De aquí en adelante ya no se escribe. Entonces hay un periodo para llegar aquí al dedo gordo de mi mano. En este periodo se dice que hay un periodo de 400 años de silencio. Es en este periodo de mi muñeca de 400 años cuando surgen los filósofos en Grecia a través de Sócrates, a través de Platón, cuando están todos estos grandes filósofos que empiezan a hablar en la filosofía, en mi pensar. Pongo un paréntesis muy grande aquí, hermano. Un paréntesis muy grande. Mire, cuando el ser humano ya no escuchó la voz de Dios a través de los profetas, cuando los profetas guardaron silencio, cuando ya no hay otro profeta predicando, hablando, amonestando al pueblo de Israel, en otra parte del mundo, la humanidad se levanta a profetizar de acuerdo a lo que ellos tienen, de acuerdo a una sabiduría humana, y es de donde nace la filosofía. Este es un pensamiento muy personal que cuando faltó la voz de Dios, el ser humano empezó a profetizar lo que él tiene, lo que él sabe. De ahí es cuando surgen los grandes filósofos como Sócrates, Platón, todos esos filósofos. Es de ahí en el antiguo Egipto, en Alejandría, donde existe existió la biblioteca más grande. Entonces, es de ahí donde ellos empiezan a hablar, y en ese tiempo Platón plasma una idea de algo, lo digo con mucho respeto a los grandes teólogos, a todos los que estudian y hacen exégesis perfectamente, lo digo esto, lo recalco en mi forma de pensar. Cuando Dios guardó silencio, el hombre empezó a hablar en su vanidad, en su prepotencia, en su propia sabiduría, en esa sabiduría humana, y surgen los filósofos. Son los filósofos que le llaman a algo dualismo. Dice, espérate, Platón dice, espérate, hay algo que nosotros tenemos que entender. Para esto, yo le voy a enseñar la cueva del mundo dualista del cual habla Platón. Platón habla de esto, mire, si sigue, voy a tratar de cambiar el color de la pluma. Aquí en esta parte, aquí está el ser humano, agachado, mirando sombras. Es lo que está el ser humano mirando sombras. Este es el mundo en el cual siempre ha vivido. Pero Platón, en su filosofía, dice, espérate, esto solamente es una ilusión. Hay una realidad de la cual el hombre no entiende. Esa realidad está mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, para esa realidad es que había una gran, déjeme le cambio aquí el color, porque no quiero confundir ahorita, había una gran lámpara o fogata, la cual siempre estaba ardiendo en el mundo real, y hay personas que están llevando unas imágenes para que las sombras sean proyectadas en el mundo real o del ser humano. Entonces, ellos solamente están viendo sombras. Ellos solamente están viendo sombras. Ellos no están viendo perfectamente bien. Cuando yo dije ahí, ellos están viendo sombras nada más. Es aquí donde se pone emocionante. ¿No ha leído usted que Pablo le dice a la iglesia, ahora solamente vemos como a sombras, como detrás de un velo? ¿Ha leído eso? Que todavía nosotros no entendemos, que Pablo le dice, vemos como como un velo. Pablo se estaba refiriendo al dualismo, a la filosofía griega. Hay una enorme conexión, hermanos,
nosotros los cristianos deberíamos de leer un poquito más a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, para mirar cómo concebían ellos el mundo en una mentalidad humana. Pero cómo Pablo usa esa parte de esa filosofía para hablar y para decir. Entonces, en ese mundo, vea qué interesante es lo que está diciendo Platón. Dice que el hombre lo estaba viendo ahí, pero un día, alguien de aquí, ellos le llaman un esclavo, un siervo, salió, empezó a caminar y aquí lo vemos que está saliendo, se me olvidó cambiar de color aquí, lo vamos a ver con el color verde, lo estamos viendo que empieza a salir, descubre que él ha estado viviendo en una cueva y que hay una realidad mucho más glorioso, algo más hermoso que estar viendo sombras. Esa es la idea, hermanos, que concibe la literatura apócrifa. En otras palabras, cuando los libros apócrifos hablan de que hay algo más allá en la eternidad, lo está trayendo y está diciendo, nosotros los seres humanos solamente hemos estado viendo un mundo limitado. Y usted sabe que nosotros vivimos en un mundo limitado. Nosotros no sabemos qué pasa con el alma cuando se desprende del cuerpo y aquel cuerpo muere. Nosotros decimos se murió. Por la fe decimos se fue al cielo. Pero dígame usted dónde está el cielo. Dígame usted dónde está el infierno. Dígame dónde está bueno, sí, hay que meterlo de acuerdo a la fe del ser humano. ¿Dónde está la máquina que aniquila las almas? Como lo enseñan otras doctrinas, ¿dónde está el purgatorio? ¿Dónde está el limbo? O sea, nuestra vida está limitada y fuera de ahí nosotros ya no sabemos nada. Eso es lo que dice Platón. Estamos limitados, dice. Y un día que el hombre salió y pudo darse cuenta, empezó a hablar de que había una realidad. Entonces es ahí donde yo quiero llevarlos. La Biblia, la Tanakh, nos habla de una realidad, pero también nos habla de un mundo más allá. Entonces, para poder creer en los ángeles, tenemos que traspasar la barrera del mundo físico, porque está más allá de los ángeles, está más allá. No es de aquí. Es algo sobrenatural. Y a muchos de nosotros nos cuesta creer todo lo que Dios tiene preparado para nosotros debido a que la enfermedad, la falta de dinero, la falta de trabajo, los problemas de la familia, los problemas de la pareja, los problemas laborales, los problemas políticos, la crisis mundial, todo esto como que empieza a robarnos la fe. Y entonces nosotros empezamos a ver que tenemos una vida miserable en vez de creer que hay algo más allá en lo cual nosotros estamos destinados a llegar si seguimos en nuestra fe. Entonces, Judas escribe esto, dice, hay una realidad, pero veamos cuál es el propósito de mencionar a un arcángel. Dejemos ahora a los filósofos. Solamente era para hablar un poquito acerca del mito de la caverna y lleguemos, hermanos, de dónde viene Abraham. Dios saca a Abraham, hermanos, de Ur de los caldeos. ¿De dónde? De Babilonia. De Babilonia. Aquí es donde se le cae, podemos decir, el circo, la ilusión a muchos. Vamos a ver, ¿cuántos tenemos de la Ciudad de México? Ciudad de México, ¿cuántos tenemos de la Ciudad de México? ¿Uno? No sé, nomás uno tenemos de la Ciudad de México. Nuestro hermano es de Honduras. Dani es de Honduras. Vilma es de Guatemala. No sé si en Honduras conozcan las tortas, hermano. Sí, las conocemos. ¿Comen tortas o comen más tamales? De los dos. De los dos, ¿comen Sí. la torta del Chavo del Ocho?
Si la comemos. Lo nuestro es las baleadas. Sí, ¿es común, es normal o es muy raro? Es común. Es común. Ok, comen, voy a ir un poquito más a fondo, hermana Crucita, a ver si ellos comen la torta de tamal. Hermano Daniel, ¿comen la torta de tamal? Comemos torta y tamal, pero torta de tamal no. No, no. No Torta sé de tamal no comen. La No, torta y final. Adentro. Es torta de tamal. No son dos comidas diferentes, es una sola comida. Ajá. ¿No? no. ¿Había No, no. escuchado usted acerca de eso? No, pastor, no había escuchado la torta de tamal. Ok. Aquí está el punto. El hermano que está con nosotros, si se da cuenta, no conoce la cultura de la torta de tamal. No la conoce. Yo fui sorprendido cuando me dijeron, vamos a comernos una torta de tamal ahí en el Estado de México. Yo dije, pues, ¿cómo que torta de tamal? Y sí me di cuenta que abrieron el pan, le metieron en el tamal y vamos para adentro. Entonces, esa es la cultura. La cultura va cambiando. Por ejemplo, en el norte de Sonora, donde comemos tamales, nosotros usamos la hoja de maíz para envolver el tamal. En Nicaragua, Honduras, Guatemala, el sur de México, creo que usan la hoja de plátano. Hoja de plátano. Hoja de plátano. Para nosotros los norteños, eso es como que, oye, es bien diferente, porque en nuestro caso no tenemos tanto platanal, lo que tenemos son maizales. Entonces, el mismo producto va cambiando de diseño y de forma, y obvio de sabor. Pero quiero dejar esto claro, es el mismo producto, ¿ok? Es el mismo producto, nomás que cambia de sabor. Desde aquí estoy partiendo para ver el estudio de Los Ángeles, hermano. El mismo producto, pero con diferente forma de pensar. Estoy dejando claro esto, hermanos, porque voy a entrar a los detalles. Estoy dejando el mismo producto, pero con diferentes formas de pensar. No se le olvide esto, hermanos, porque estoy entrando al exégesis, porque viene desde una raíz, desde donde sale Abraham. Abraham sale de Babilonia. Vamos a ver cómo creían, cómo pensaban la gente de Babilonia. Babilonia es politeísta. O sea, en Babilonia existen muchos dioses. A la tierra de donde va a ir Abraham, de Ur de los Caldeos, que es Babilonia, a la tierra que Dios le ha prometido, va a Canaán. Los cananeos eran enoteístas. ¿Ve? Ya cambió. En Babilonia, politeístas. Existen muchos dioses, pero cuando Abraham llega a Canaán, se da cuenta que son enoteístas. En otras palabras, hay muchos dioses, pero hay un solo Dios que es principal. Ese es el onoteísmo. Un solo Dios que está por encima de los demás dioses. En Babilonia, los abuelos, los tíos de Abraham decían, todos los dioses son iguales. Pero cuando llega a Canaán, le dijeron, no, espérate, aquí hay un solo Dios y todos los demás le sirven a ese Dios. Estamos hablando cuál es el producto del tamal. Las cosas están cambiando ya para Abraham. Es Abraham el padre de la fe. Es Abraham el punto principal por el cual nosotros basamos nuestra fe. Es de ahí de donde viene Isaac. De Isaac viene David, de David viene Cristo, de Cristo estamos nosotros. O sea, esto es hacer una exégesis. Y estamos hablando apenas el asunto de los ángeles. Entonces, los hebreos, ya que Abraham se establece y que son llamados hebreos, ellos se volvieron monoteístas o yavistas. O sea, ellos honran a Yahvé, pero ellos dicen,
Aquí, abróchese los cinturones, que es lo que pasa con la idea que trae Abraham. Abraham dice, oh, yo vengo de la tierra donde todos los dioses son iguales. Cuando llega a Canaán, dice, espérate, el Dios que me sacó de Babilonia, de Ur de los Caldeos, es el Dios principal y hay otros dioses, pero espérate, el Dios que me llamó es único. Entonces, en la fe de Abraham empieza a ser transformada, ya está cambiando su forma de ver la vida, su forma de ver el mundo cosmopolita, espiritual, ha cambiado. Entonces ahora dice, espérate. Él empieza a cambiar las enseñanzas de los enoteístas, o sea, de la gente que le rodea. ¿Y qué le dice? Toman a los ángeles, los pone por los dioses de la doctrina cananea. Vaya ahí otra vez. Recuerda usted, Jacob sueña que hay una escalera que comunica al hombre con los ángeles. Está comunicando al hombre con los ángeles. Entonces, para los enetonistas, para los cananeos, quienes están en conexión son los dioses inferiores, son los diosesitos. Para la mente del pueblo hebreo dice, espérate, no hay otro Dios más que, ¿se acuerda la escritura? Oye Israel, nuestro Dios uno es. Ellos están derribando la doctrina de los enoteístas. Les están diciendo, no hay muchos dioses, nuestro Dios es uno solo. De ahí el pueblo se vuelve monoteísta, un solo Dios. Entonces empieza el problema teológico. ¿Qué hacemos con lo que dicen los enetonistas, los cananeos, que hay muchos dioses? Le dijeron, no, ellos dicen que son dioses, pero ahora póngase nuevamente el cinturón. ¿Recuerda usted que el salmista David dice, él llama a las estrellas por su nombre y a los ángeles por sus siervos? Entonces ellos agarran a esos dioses y le dicen, no son dioses, son ángeles. Me estoy dando a entender a dónde quiero llegar. La mente de Abraham y de los hebreos está cambiando, le está dando un giro, diciendo, no hay muchos dioses, nuestro Dios uno es. Y luego le empieza a decir a los cananeos, espérate, es que hay dioses pequeños. No hay dioses pequeños. Lo que son ángeles, son los siervos, los sirvientes de Jehová. Entonces ahí ya usted se va dando cuenta hasta este momento cómo están haciendo la doctrina de los ángeles, cómo la mente del escritor, la mente del pueblo de Israel se va acomodando a la existencia de los ángeles. Ya no son dioses pequeños, para ellos dicen, no, eso es mentira. Entonces ya de ahí empiezan a establecer a través de los hebreos, de los patriarcas, que existen ángeles, pero no dioses pequeños. ¿Qué es lo que hacen los hebreos? Rebajaron de categoría a los dioses a nivel de ángeles, y de ahí nació el monoteísmo. De ahí nace el monoteísmo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, hermano. No, déjenme ver, tenemos una hora avanzando. No sé si tengan alguna pregunta de lo que he estado hablando. Apenas estamos hablando de los ángeles, hermanos. ¿No? Con mucho silencio vinieron hoy. Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces avanzo. Eso es hacer una exégesis, hermanos, escarbar, a ver de dónde viene el estudio o esa fe, esa creencia de los ángeles. Ya llegamos al principal, que era Abraham. ¿De dónde viene? Él viene desde Babilonia, trae una enseñanza y él empieza a enseñar algo diferente porque tiene un encuentro con lo que para él es el único Dios. Ya no es un Dios sobre todos los dioses, es el Dios que está por encima. Ahora, ya que vimos eso, hermanos, sigamos ahora con los libros apócrifos. Ok, los libros apócrifos, recuerde,
Recuerde esto, hermanos, los libros apócrifos se escribieron en el tiempo, hermanos, en que ya no hay profetas. ¿Ok? Voy a verlos nuevamente, para dejar claro esto. Aquí está, se acabó el último escrito del Antiguo Testamento, Malaquías. Empieza un periodo de silencio. Es cuando Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos empiezan a hablar de sus enseñanzas, y a través de Alejandro el Grande, ahora estoy hablando de un asunto del ejército, Alejandro el Grande empieza a conquistar la tierra, y la tierra es helenizada. El propósito de Alejandro es conquistar toda la tierra para helenizar, para que todos hablaran en griego, para que todos conocieran la cultura griega. Entonces, ponga atención, quiero recordar, debo decir esto. Cuando hablé de la Tanaj, cuando se hizo el primer canon bíblico del Antiguo Testamento, se rechazaron todos los libros que estuvieran escritos en griego, porque esos libros se escribieron en este periodo de silencio. Todos los libros apócrifos están escritos en griego. ¿Ok? Entonces, los eruditos judíos dijeron, si este libro no está escrito en hebreo, está rechazado. Entonces, todo libro que se leía, que decían que era de la Biblia, que era espiritual, pero estaba escrito en griego, ellos lo rechazaron. Ahora, ya tenemos la base. Todos los libros apócrifos están escritos en griego. Ahora, si usted quiere tener un dato más, póngale usted en un griego uncial. Creo que ya le he repetido esta palabra en algún momento. Se lo voy a llevar para que usted lo... Permítame porque estoy teniendo problema aquí. Necesito ponerle aquí. Griego uncial. El griego uncial, hermano, no tiene letras minúsculas, no tiene puntos, no tiene comas, no tiene nada. Por ejemplo, voy a escribir una frase. Voy a poner ¿alcanzan a leer su chat ahí? ¿Sí pueden leer su chat? Lo que escribí, lo que les mandé ahí. Apenas sí, ahorita sí. Ahí está, ahí salió. Gracias, pastor. Ok. ¿Alguien me puede leer eso? Eso diríamos que está en un griego uncial. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Ok? Así estaban escritos los libros apócrifos con letra uncial. Ahí quiere decir, hermanos, en un griego uncial, por así decíamos, o podemos hablar de un español uncial. En este caso, quiere decir, Martín tiene 2. O sea, no hay letras minúsculas, solamente se escriben las letras mayúsculas, sin letra minúscula, sin punto ni coma, ni se separaban, así como está todo junto. Entonces, eso es para que tengan una idea de cómo se llevaba a cabo los escritos unciales. ¿Ok? Entonces, ahora, hermanos, voy a compartir, seguimos con esto. Ya estamos en los libros apócrifos. Recuerden, ellos fueron escritos en unciales, en un griego uncial, y ahora nos estamos encontrando, al menos tengo 3 libros aquí, apócrifos que hablan acerca de los ángeles. Mire, en la caverna
caverna de los tesoros es un libro apócrifo. Este libro habla que existen 4 ángeles llamados Gabriel, Uriel, Rafael y Miguel, que ellos envolvieron el cuerpo de Adán en una sábana para embalsamarlo y después sepultarlo. ¿Qué habla la caverna del tesoro o de los tesoros acerca de los ángeles? Que hay 4 ángeles que dice que cuando Adán murió, lo envolvieron en una sábana. Esto no lo va a encontrar en Génesis, esto lo encuentra en la caverna de los tesoros, escrito 200, 300 años antes de Cristo. ¿Ok? Enoc es otro libro apócrifo y él dice que los ángeles fueron creados el segundo día de la creación. Otro libro apócrifo llamado Los Jubileos, los ángeles fueron creados el primer día de la creación. Esto va en contra de lo que dice Enoc. Jubileo también divide los ángeles en superiores e inferiores. Esto quiere decir que los ángeles superiores guardan el sábado. Los inferiores, que son los que cuidan a los hombres, no guardan el sábado. Entonces ahí tenemos una idea de los ángeles. En los libros apócrifos tenemos una idea de los ángeles en los libros de los apócrifos. ¿Qué me lleva a mí? ¿Qué me enseña a mí esto? Que ellos creen en la manifestación de los ángeles. Es el pueblo judío, hermanos. Estos no son libros de otro país, de otra región. Son de los judíos. Entonces, estos libros están reflejando la fe de ellos, alguna fe distorsionada, alguna doctrina distorsionada, pero en fin, están reflejando lo que ellos creen. Por eso es que estamos viendo qué dicen los libros apócrifos, qué es lo que están enseñando los libros apócrifos acerca de los ángeles, porque estamos viendo en este momento que Pedro, Pablo, Jesús, Timoteo, todos los que estaban alrededor de Jesús, ellos conocían estos libros apócrifos, porque recuerda que cuando Jesús está en la tierra, todavía no existía ese canon del cual hablaba yo, que sucedió después del año 70. O sea, hay demasiados libros que están rondando y ellos saben y ellos conocen de lo que se está hablando. O sea, para nosotros es raro. Es como ponernos en los zapatos de nuestro hermano Daniel y que alguien nos hable del tamal en una torta, pues nosotros nomás nos podemos imaginar, pero no lo sabemos. Pero más sin embargo, cuando hablamos con la hermana Crucita, con mucho respeto, pero hasta la boca se le puede hacer agua en este ratito si no hace nada, decir, oh malayón, una buena torta de tamal. Y perdóneme, hermana, no quiero provocarle el hambre ni que rompa la dieta, pero ella ya se lo imagina. Entonces, todos esos escritos que están girando alrededor del pueblo de Israel, ellos saben de qué se habla. Nosotros no sabemos de qué están hablando. Nosotros solamente, es un libro apócrifo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Los santos dulces nombre de Dios, en el nombre del Padre, que Dios me proteja. Cruz, 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 cruz. Y dígame, el pueblo evangélico tiene miedo a leer los libros apócrifos. Como que no debemos de leerlo, como que eso es cosa del diablo. Y no nos hemos documentado de cómo pensaba, cómo creía la gente que estaba alrededor del pueblo de Jesús. Porque le tenemos pavor, porque decimos esos libros no debemos de leerlos. Entonces, es como decirle a la hermana Crucita, yo no quiero cenar una torta de tamal si nunca lo he probado. Así estamos. Entonces, estamos viendo los libros apócrifos, hermanos. Entonces, ellos hablan de los ángeles de una manera que tal vez para nosotros, ay, no, yo no creo que hayan envuelto a Adán en una sábana para después embalsamarlo. ¿Sabe de qué está hablando de embalsamar? Está hablando de momificar. No, eso no es. Lo único que se momificaban eran las momias de Guanajuato, de allá de Egipto. Entonces, nosotros somos renuentes a aprender, a conocer, a saber.
Entonces, la exégesis nos lleva a eso, hermano, a tener que investigar por qué Judas está hablando de un arcángel. ¿Cómo pensaba él? ¿Por qué le está escribiendo a alguien? Le está escribiendo a alguien que sabe de qué se trata un arcángel. Entonces, allí nos damos de repente cuenta, hermanos, que en estos libros se manifiestan los seres angelicales. ¿Y qué me dicen esto? Esta es una doctrina muy buena para nosotros, porque la tradición judía enseña que existen ángeles guardianes que guardaban, vea esto es la tradición judía de los libros que estamos hablando. Estos ángeles guardaban a Eva en el paraíso, pero es bien importante notar, mientras Adán subía al cielo a cantar el trisagio cada atardecer, hasta ahí lo voy a dejar, tal vez usted ya leyó lo demás, pero mire, qué interesante. La tradición judía en todos sus escritos dicen que había ángeles que venían del cielo todos los días y agarraban a Eva, la cuidaban, mientras Adán se iba hasta el tercer cielo y allá estaba cantando ese famoso trisagio que usted conoce. Ustedes conocen el trisagio, solamente que ahora están oyendo hablar una palabra dominguera, pero el trisagio es santo, santo, santo. Lo cantamos muchas veces nosotros. Pues lo que dice Apocalipsis, que los ángeles están alrededor y dicen santo, 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 santo. Ya la tradición judía dice que Adán subía todos los días. Perdónenme aquí las mujeres. Perdónenme. Pero hay veces que nuestra Biblia, por los traductores, no es el sentido de Dios. Los traductores, los que rigen la iglesia, son tan machistas. Y aquí vemos el machismo bien fuerte, hermano, donde la mujer no puede llegar. Mire, si ahora no dejan subir a la mujer al púlpito y hay ciertos grupos que no dejan a la mujer predicar, pues imagínate, se juntan con un judío de estos y luego le dicen, espérate, nuestra madre Eva no podía subir al trono a cantar, por eso mandaban ángeles que le cuidaran. ¿Ve? Ese es un machismo terrible, hermano. Eva no puede subir al cielo a cantar. Eva que se quede acá. La tradición judía. Lo llevo a lo que pasó. Un día, esos ángeles se descuidaron y la serpiente engañó a Eva. Entonces, ¿por qué pecó Eva? Por culpa de los ángeles. O sea, los ángeles la descuidaron. Esa es la tradición judía. Estamos hablando de ángeles que cuidan, pero ángeles que también que se descuidan. Y la tradición judía y la Tanaj, recuerde usted que es el Antiguo Testamento que usted tiene. Nosotros leemos en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. El ángel de Jehová no se dormirá. Hablan de ese ángel guardián, pero también en Primera de Enoc, un libro apócrifo, nos dice que los ángeles interceden por los hombres. Es interesante notar que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que hay un solo mediador. ¿Por qué está hablando que hay un solo mediador? Porque quiere destruir la falsa doctrina de que hay ángeles que interceden por nosotros. Hermano, cada vez que usted hace un exégesis, cada vez que usted escarba y busca más, le va a dar más sentido a la escritura. ¿Por qué Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Está yendo contra toda la doctrina de la angeliología, diciendo que hay ángeles guardianes que te cuidan. Él está diciendo, espérate, eso no existe. Entonces, estamos viendo aquí, hermanos, ya nos falta poco. Quería recalcar esto. Y Judas habla precisamente de un arcángel. Judas se identifica en su libro a un ángel con un rango superior. Aquí está en griego A, la R, la J, la A
La A tiene, cuando la B está escrita, tiene forma de un pececito. No es como la A que nosotros conocemos así. No es este tipo de A. Este es el símbolo correcto. Por eso tiene ese. Arcángelos, traducido comúnmente como arcángel, que viene de dos raíces griegas. O sea, cuando Judas está hablando de este ser angelical, dice que es un arjo. Es esa que parece W en la O en griego, hermanos, en la omega. El verbo primitivo significa ser primero. O sea, tenemos esto, hermanos, arjo, el rango político o poder, es el principal, es el jefe, es el gobernante de los ángeles, arcángel. Y luego viene la palabra ángelos, que significa mensajero o simplemente ángel. ¿Qué está hablando? Que el arcángel Miguel, ¿se acuerda cuando leímos en las diferentes versiones? Dice, un ángel superior a los demás. O sea, que es un jefe. Aquí tenemos, permítame dialogar un poco. Mi hermano Daniel, usted trabaja con el ejército. Así es, pastor. ¿Cuál es el rango superior que tiene usted, o no que tiene usted, el rango superior que existe en el ejército, ahí donde usted está trabajando, hermano? Es un general de división. El general de división. Sí. El general de división es el que gobierna a los gobernantes, a los sargentos, al soldado raso, a todos. Todas las Fuerzas Armadas. A todas las Fuerzas Armadas. Sí. Gracias, hermano. Eso es lo que tenemos. El arcángel, el superior a todos los ángeles. O sea que no estamos hablando de cualquier angelito. Y Judas lo recalca bien. Es un arcángel. Es un ser superior. Ahora, vayamos, ¿qué nos quiere decir entonces Judas cuando dice que es un arcángel el que está llegando ahí? Llegamos nuevamente al poder de los libros apócrifos. En estos textos apócrifos fueron tan populares y gozaron de tal difusión que han dejado su influencia hasta nuestros días. Mire, ¿quién no ha hecho un drama en la iglesia que dice Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Quién cuando se acerca Navidad dice Melchor, Gaspar y Baltasar? Ah, eso está en un libro apócrifo. No está en la Biblia, está en un libro apócrifo. O sea, ellos ya le dieron nombre. Hay otros libros apócrifos que nos llevan a que José era el padre de Jesús. Él era viudo, que José ya era viudo cuando se casó con María. Ahora, aquí, esto es bien interesante notar. ¿Por qué dice la tradición que José era viudo? Ellos quieren mantener, salió de un libro apócrifo, y la Iglesia Católica lo ha retenido, esta tradición tan fuerte, que dice que José cuando llegó con todos sus hijos pequeños, viudo, y se encontró a María, que se iba a casar con ella, pero María después concibe por el Espíritu Santo. Entonces, la doctrina católica dice que Jesús nace y de una manera que no rompe el himen, y María continúa siendo virgen. De ahí es que dicen que la Virgen María tuvo una virginidad perpetua debido a que un libro apócrifo, José llega viudo con sus hijos. Entonces son los medios hermanos de Jesús, que José y María nunca tuvieron relaciones. Eso es lo que ampara la doctrina católica, debido a un libro apócrifo. ¿De dónde vienen los nombres de los reyes magos? De un libro apócrifo. ¿De dónde vienen los nombres de los dos ladrones que están a un lado de Jesús? De libros apócrifos. Han llegado hasta nuestros días. Entonces, toda la gente en el tiempo de Jesús, ellos leían todos estos libros porque no existía el canon. Entonces, Judas, estamos llegando ya al final, estamos llegando ya el por qué Judas está usando un libro apócrifo. Y aquí tengo que dar estos datos rápido, no me voy a detener mucho.
Mire, amados hermanos, hay 66 libros apócrifos del Antiguo Testamento reconocidos. Hay 31 evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos nosotros? ¿Se acuerda cuántos evangelios tenemos nosotros? 4 evangelios. Pero hay 31 evangelios más. Hay 15 libros del libro de los Hechos. ¿Cuántos tenemos nosotros? 1. Y según un filólogo, un gran maestro, Antonio Piñero, no es cristiano, él dice que existen más de 40 libros de Apocalipsis entre los judíos, cristianos y gnósticos. Estos libros se escribieron en un lapso de 600 años, desde el siglo III al siglo III antes de Cristo, al siglo IV después de Cristo. Nosotros tenemos un solo Apocalipsis. O sea, de aquí estamos viendo que hay demasiada literatura. La foto que usted está viendo aquí, la imagen que está viendo, está escrita en un griego uncial. Si usted se da cuenta, solamente son letras mayúsculas y está todo junto, está todo pegado, no está separado. Entonces, los libros fueron escritos en diferentes lenguas antiguas: hebreo, arameo, griego, latín, copto, que es de Egipto, el siriaco, el etíope, eslavo antiguo. Todos estos idiomas, hermanos, fueron escritos los libros apócrifos. O sea que hay muchos libros apócrifos, no son poquitos. Ahora, Judas está escribiendo en contra de los falsos maestros. Tenemos que llegar al punto aquí. Antes, porque ya voy a cerrar, ¿alguna pregunta, hermanos? De los ángeles, de los apócrifos, de los cuales he estado hablando. Algo que no expliqué bien y que necesito redundar ahí un poco. Amén. Quisiera hacer el comentario que efectivamente lo dijiste. A veces nos da miedo o pavor o automáticamente nos bloqueamos al pensar en un libro apócrifo, ¿no? Pero existe mucho el riesgo y lo acabas de decir, ¿no? Cuando Enoch, algo mencionaste acerca del libro de Enoch, ¿no? Que para Enoch los ángeles eran mediadores. A veces se corre el riesgo de que de un libro podemos hacer una doctrina. Si a veces en la misma Biblia, ¿no? Se hace una doctrina errónea, cuanto más de un libro que es apócrifo, ¿no? Entonces a veces hay que tener ese cuidado de saber hasta dónde sí, hasta dónde no en un libro apócrifo. Sí, correcto. Es algo parecido a esto. Yo en estos días que estuve aquí encerrado confinado por el COVID, me dediqué a ver películas. No quise estudiar, no quise trabajar, no quise hacer nada, solo a estar recreando la mente. Te voy a decir, reprobé. Para mí, qué fastidio ver películas. Yo estoy reprobado en esto. Yo no soy para ver películas. Me fastidié 3 días que estuve viendo películas, salí cansado, de decir, esto no es bueno. Yo digo, de hecho puse algo por ahí en Facebook y dije, ¿no será que estoy chismeando la vida de los artistas? Estoy chismeando ahí. No soy bueno para esto. Pero lo mismo debe de tener esto cada uno de nosotros. Como vemos una película, nosotros vemos una película y sabemos que no es real. Hasta ahí. Sabemos que no es real. Entonces tomamos las películas como una ciencia ficción. Entonces creo que nosotros lo mismo debemos de tener cuidado cuando leemos un libro apócrifo, saber que no es real. Punto. Tiene mucho que enseñarnos, hermano, demasiado. Cada vez que yo leo los libros apócrifos siempre encuentro una riqueza literaria, una riqueza cultural. Empiezo a descubrir cómo piensa el pueblo, cómo se movían ellos. Es bueno leerlo porque empiezas tú a saber. Es por así decirlo, si yo les digo, la mejor carne asada está en Sonora, en el estado de Sonora, en México. Si yo le digo, es porque yo ya probé la carne de Sonora y es porque también ya probé la carne de Colombia, allá en
en el campo llanero, es porque ya probé la carne del Brasil, que dicen que son las mejores carnes, es porque ya probé la carne de la Baja, entonces es porque ya probé carne de Monterrey, es porque ya probé la carne de Cisjordania, entonces probé la carne de diferentes lugares, entonces para mí, yo digo, la carne de Sonora es exquisita. Entonces, ¿qué lo llevo ahí? Que esa es mi experiencia. Entonces, cuando me vuelven a ofrecer una carne de Cisjordania, yo ahorita ya puedo decirle, la puedo probar, pero no la quiero en mi menú todos los días, porque ya sé el sabor que tiene. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Cuando usted lee un libro apócrifo, usted lo va a leer sabiendo que es un libro que no entró al canon y lo va a leer como mira una película para tener una información de lo que pasa. Por así decirlo, mire, se me escapa ahorita el nombre, Junacá. Junacá. ¿Han escuchado esa palabra Junacá? Se celebra en el mes de noviembre. Los judíos, bueno, lo llevo ahora la fiesta de la dedicación. ¿Se acuerda que Jesús fue a la fiesta de la dedicación? Entonces, si usted quiere saber más, voy a hacer una pequeña exégesis rapidito aquí para explicar por qué es interesante conocer los libros apócrifos. Cuando usted lee en la Biblia, en los evangelios, y se levantó Jesús y fue a la fiesta de la dedicación. Cuando usted ve la fiesta de la dedicación, entonces vamos a hacer un exégesis, vamos a ver fiestas. Por ende, por el conocimiento que usted tiene, se va a ir a Levítico, porque en Levítico están todas las fiestas que Dios le dijo al pueblo de Israel que hiciera. Entonces se va a dar cuenta y se va a la sorpresa de que en el Antiguo Testamento, en Levítico, ni en Deuteronomio, no se habla de la fiesta de la dedicación. Entonces usted empieza a tener signo de interrogación. ¿Qué pasa aquí? Jehová ordenó ciertas fiestas y la fiesta de la dedicación a la cual Jesús está participando no se encuentra escrita. Y luego viene la palabra bien mexicana, caramba. Jesús está haciendo algo antibíblico. Jesús está haciendo algo que no está escrito. Entonces se queda usted con la duda. ¿Por qué Jesús celebra la fiesta de la dedicación si no está escrita, no es una fiesta que Dios ordenó? Hay que resolver esa pregunta. ¿Por qué? Entonces, si usted se va a los libros apócrifos y empieza a estudiar Primera y Segunda de Macabeos, va a tener toda la información. Se va a dar cuenta que cuando estudia Primera y Segunda de Macabeos, 200 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, en ese tiempo de silencio, cuando los filósofos estaban muy fuertes en Grecia, entonces viene un emperador llamado Antíoco y profana el templo de Jerusalén y se levantó la familia de los macabeos para pelear en contra de ellos y limpian el templo ellos. Sacan al que está profanando el templo de Jehová. Entonces Judas levanta y llama, Judas Macabeo levanta y llama a los sacerdotes y es de ahí de donde empieza la fiesta de la dedicación en el periodo de silencio. Por eso, hermano, yo le digo, es importante leer los apócrifos porque lo que habla, mucho de lo que se habla en la Biblia no está escrito en el Antiguo Testamento. Lo que usted lee en el Nuevo Testamento no está todo en el Antiguo, pero son cosas que pasaron. Entonces, ¿por qué Jesús celebra la fiesta de la dedicación si no está en Levítico ni en Deuteronomio esa fiesta? La celebra porque hubo un tiempo en que se levantó la familia de los macabeos que se levantaron a defender el templo sagrado de nuestro Dios. Me estoy dando a entender, hermano, por qué es necesario conocer la otra cultura. Bueno, entonces ya hice una pequeña exégesis del por qué Jesús celebra la fiesta de la dedicación.
No está en el Antiguo Testamento. Búsquele, hermano, no está. Eso está solamente escrito en Macabeos y es parte de la historia. Y Jesús, cuando va a esa fiesta, él está diciendo, vale la pena acercarnos y decirle al Señor, dedicamos este templo para tu gloria, dedicamos esta presencia para tu gloria. Estamos aquí porque estamos felices, porque hemos recuperado nuestra fe, hemos recuperado nuestra creencia. Es por eso que Jesús participa en la fiesta de la dedicación. Y ciertamente, Gabriel, sí hay que tener cuidado cómo se lee, pero hay que no tener miedo. Hay que no tener miedo. Si nosotros vamos a ser académicos con la palabra, hay que estudiarla, hay que conocerla y hay que investigar esas raíces. Amén. Gracias, Gabriel. Espero que haya dado más o menos una información del por qué es necesario conocer los libros apócrifos. No predicar sobre... Es más, te voy a decir que si un día yo predico sobre el libro de sabiduría, la gente va a creer que estoy hablando, y no cito la Biblia, no cito Sabiduría 1:3, nomás digo en el libro sagrado de 1:3 y empiezo a predicar. Libro de sabiduría se parece mucho a Proverbios, demasiado se parece a Proverbios. Entonces, hay cosas que muy buenas, rescatables en esos libros. Entonces, aquí estamos viendo a un Judas que está rescatando una enseñanza de la angeliología de los libros apócrifos. Ahora se lo explico de dónde viene la enseñanza usando el libro apócrifo, Judas. Vaya, no me voy a detener mucho. ¿Por qué estaba escribiendo Judas? Vamos a ver por qué escribe Judas, ¿ok? En el tiempo de Judas, los falsos maestros contaminan sus propios cuerpos. Judas los reprende porque ellos están viviendo en pecado. Ellos rechazan toda autoridad fuera de ellos. Ellos no respetan como a un apóstol Pablo, como a un apóstol Pedro. Ellos no respetan las autoridades. Son falsos maestros. También ellos hablan mal contra los ángeles. Recuerden, quienes no creían en los ángeles son los, no soy bueno para usar el ratón, saduceos. Esos no son buenos. Ellos no creen en los ángeles. Entonces ellos tenían ese tipo de doctrina. Entonces Judas va contra ellos. Se le dice, ustedes están mal. Primero, están viviendo en pecado. Segundo, no respetan la autoridad. Y cuando él está usando el respeto a la autoridad, es de ahí donde Judas empieza a hablar, porque ellos están injuriando a los ángeles. Dice, Judas enfrenta con todo esto, con apelaciones. Ve aquí nada más, hermano. No a las escrituras, sino a la tradición judía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Judas, cuando empieza a regañar a los falsos maestros, no los regaña con la Biblia, con lo que ellos conocen como la palabra de Dios hasta ese momento, sino que recurre a la tradición judía. ¿A qué recurre? A los libros apócrifos que se están hablando, a lo que la gente sabe. Recuerdan que una de las tradiciones judías es que el ángel guardián descuidaron a Eva cuando Adán estaba cantando, vino la serpiente y lo engañó. Esa es parte de la tradición judía. Entonces ellos decían, Eva no tiene la culpa. La tradición judía decía, Eva no tiene la culpa. La culpa fueron de los ángeles. Eva es inocente. Quien la debería de cuidar, la descuidó. Entonces, esa es la tradición judía. En la tradición judía, Eva no pecó. Eva no tiene la culpa la tienen los ángeles. Entonces, de aquí es donde Judas le empieza a hablar a estos falsos maestros. A los falsos maestros le dice, ustedes están mal, ustedes no respetan la autoridad. Ahora, veamos en nuestra exégesis. Como sabemos, Moisés murió fuera de la tierra prometida. Murió a la vista del lugar, sobre el monte Nebo, pero no menciona ningún entierro y jamás se descubrió una tumba. Deuteronomio 34:6 dice, el Señor lo enterró. El Señor lo enterró. Y ahí tengo yo un pie de nota que dice en hebreo, precisamente en hebreo, no en griego, en hebreo, en el original,
dice él o Elohim. Elohim lo enterró. Elohim lo enterró. Pero lo interesante de aquí es que dice, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Ustedes están viendo una foto del Monte Nebo. Toda esta parte que se ve, toda la parte roja, esa es el valle de Canaán, la tierra prometida. Esta es la parte alta. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí está el Mar Muerto en esta parte, acá está Hebrón, y luego acá está Belén, y así se va a ir dando, aquí está Jerusalén, entonces ahí está Jericó, y así, desde ahí se puede ver a qué distancia, para acá, así. Allí es donde estuvo Moisés. Dios lo enterró, de acuerdo al hebreo antiguo, dice, lo enterró. Elohim lo enterró. Pero, ¿qué ocurrió con el cuerpo de Moisés? Decimos, Elohim lo enterró. Pero vamos a ver qué dice la tradición judía. ¿Qué dice la tradición judía? Y es ahí donde ya Judas lo está hablando. Vayamos. En la tradición judía nos dice, la respuesta es que un ángel fue enviado para enterrar a Moisés. La Tanaj dice que él lo enterró, Jehová lo enterró. La tradición judía, o sea, a causa de los libros apócrifos, dice que un ángel fue enviado para enterrar a Moisés. Este ángel era de nombre Miguel. Él fue a enterrar a Moisés, pero se encontró a Satanás parado sobre el cuerpo de Moisés, y Satanás le dijo que el cuerpo era de él porque Moisés era de él. Recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces Satanás dice, el cuerpo es mío. Aquí está el Monte Nebo, aquí donde está este punto rojo, el punto, desde ahí es de donde estamos viendo la foto, donde se ve el Mar Muerto, donde se ve Hebrón, donde se ve Belén, donde se ve Jerusalén y Jericó. Desde aquí él podía mirar. Y es aquí, en este lugar donde está la letra roja, donde él es sepultado. Queda la pregunta. ¿Qué hace entonces este libro? Descifra. Aquí es donde se empieza ya a desenvolver el rollo, el misterio para el pueblo de Israel. Hay un libro apócrifo llamado el Testamento de Moisés. Ese libro también es conocido como la Asunción de Moisés, que contiene una parte es apocalíptico. Este libro apócrifo, el Testamento de Moisés, es un conjunto, es un libro que recoge las palabras de despedida de Moisés, palabras que le dijo a Josué. Entonces le sirve ese libro como un testamento que Moisés le está dando a Josué. Y también al final de este libro se narra cómo Satanás está peleando contra el ángel Miguel, el cuerpo de Moisés. Y aquí yo le pongo ya según Judas 9. Entonces tenemos la pelea del ángel contra Satanás en dos escritos. ¿Ok? Hasta aquí tenemos la pelea de Satanás y el ángel en dos escritos. Lo vemos en nuestra Biblia, en Judas, pero también lo vemos en un libro apócrifo. En ese libro apócrifo, el Testamento de Moisés está hablando que el ángel está peleando contra el demonio, contra Satanás. Entonces, cuando Judas está regañando a los falsos maestros, les está diciendo, de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a lo que ellos saben, lo llevo a este punto. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la Llorona? ¿Se acuerdan de la Llorona? Ay, mis hijos, ay, mis hijos. ¿Qué padre no le dijo a los hijos, vete a dormir si no te va a llevar la Llorona? ¿Han escuchado eso? Vete a dormir porque te va a llevar la Llorona.
¿Ves que nosotros hablamos de esto? Perdone. Cada vez que nosotros hablamos de la Llorona, damos por sentado, ¿existe la Llorona? A ver, alguien me dice, ¿existe la Llorona? No. Perdón. ¿Existe la Llorona? No. ¿Cuántos han escuchado la tradición de Santo Claus o Santa Claus? ¿Han hablado a sus hijos de Santo Claus? ¿Saben de familias que hablan de Santo Claus? ¿Existe Santo Claus? Y lo hablamos. Lo conocemos. Y seguimos una tradición. ¿Ok? Es lo mismo que está haciendo Judas, hermano. No critiquemos a Judas. Judas está usando una tradición. Y Judas les está diciendo a esos falsos maestros, espérense. Ustedes son rebeldes. ¿Qué no saben ustedes que ni siquiera el ángel que tiene todo el poder, que era el ángel superior, ni siquiera él se atrevió a decir palabras de maldición? ¿Cómo puede ser, le dice Judas, cómo puede ser que siendo ustedes hombres sabios no respeten las autoridades? Entonces Judas está regañando a los falsos maestros con una tradición que todos conocían. Es como decirle a un niño, vete a dormir, porque si no te vas a dormir, va a venir la Llorona, va a venir el cucú y te va a comer, va a venir el cucú y te va a llevar. Usted sabe que no existe, pero está usando una tradición. Yo no sé por qué le tenía miedo a esa tradición que me decían, vete a dormir, si no te va a mirar el hombre sin cabeza y te va a llevar. Hasta que estuve en la secundaria me di cuenta que los ojos están en la cabeza. Y toda la vida tuve miedo porque el hombre sin cabeza me iba a mirar. Dije, ¿por qué cuando tenía 6 años no me di cuenta que los ojos estaban en la cabeza? Entonces, eso es parte de la tradición. Judas no está cometiendo ningún error. Judas no está hablando de un hecho histórico, está hablando de una tradición. Entonces, cuando nosotros leemos, el ángel peleó contra Lucifer, contra Satanás por el cuerpo de Moisés, está siguiendo una tradición que se hablaba. Entonces, esto no debe de alterar nuestra fe. Él está usando, recuerde que estamos haciendo un exégesis ahora, él está usando una parte de la vida, parte de lo que ellos conocen, para decirle, oye, ustedes ya saben esto, compórtense, respeten la autoridad. Y si alguien puede hablar aquí de respetar la autoridad, bien, hermanos, todo mi respeto yo soy un soldado, una caricatura de un soldado. El hermano Daniel sabe esos respetos que hay en el mundo militar. Son respetos, hermano. Ahí no andan con juegos. Y sin embargo, nosotros que tenemos al general de los generales, al señor de los ejércitos, a nosotros a veces la soberbia nos gana y no respetamos a nuestras autoridades. Así que el libro de Judas está escrito para que entendamos que debemos de respetar a nuestras autoridades. Y él usa una tradición de los judíos, hermanos, que está escrita de cómo ellos tenían que respetar la autoridad. Moisés, lo llevo aquí, el análisis del contenido de la obra lleva a la conclusión de que su autor está hablando de la asunción de Moisés o del testamento de Moisés. Este autor es muy parecido a los esenios. Eso también, hermanos, estudiar un día solamente los esenios, hermanos, sería fabuloso. ¿Quiénes eran los esenios? Aunque no necesariamente dice la forma de pensar del autor
del testamento de Moisés es de los esenios de Qumran. Usted está viendo aquí las ruinas de Qumran. Usted ya ha escuchado mucho. Se cree, por lo tanto, que el libro la ascensión de Moisés se escribió entre el año 7 y el año 30 de nuestra era. Entonces, para cuando se escribe Judas, ya mucha gente conocía lo que decía este testamento. Es un libro que se ha divulgado. Es un libro, hermanos, que hoy en día se conserva solo en latín. Hay un solo manuscrito y ese solo manuscrito lo tenemos aquí. Hermanos, se encuentra de una manera integral en un mal estado y es del siglo V. O sea, es una copia de la copia de las copias. Hermanos, y aquí lo tenemos, una copia en la imagen de un libro, pero está traducido al inglés. Entonces, en la Asunción de Moisés o el Testamento de Moisés, sí existe ese libro apócrifo. El más antiguo que se tiene aquí en la tierra es del siglo V, pero ya está en latín, no está en griego. Ya está, hermanos, más cerca de nuestro lenguaje. Este testamento, hermanos, existe. Este testamento, decimos, presenta un hombre, hermano, llamado Taxo. Este Taxo, hermano, no tiene una mención mesiánica, simplemente quiere enseñar que todo judío puede ser fiel y piadoso y que hay que creer en la retribución final, de que Dios nos va a pagar conforme a nuestros hechos, que Dios nos va a pagar conforme a lo que hacemos. Entonces, ¿qué dice este libro? Que hay que ser fieles, dispuestos a morir por ser fiel a nuestro Dios. Es lo que dice el testamento de Moisés. De ese libro, Judas saca la enseñanza del ángel peleando. Entonces, nosotros vamos a ver que Judas escribe contra los falsos maestros usando una tradición judía. También en segunda de Pedro también vuelve a hablar de una tradición judía. Eso usted lo puede leer, hermanos, porque tengo que terminar. Esta referencia hace Judas, como hemos visto, proviene de una tradición judía presente en el apócrifo de la Asunción de Moisés, que es un libro perteneciente a la literatura apocalíptica judía. Dijimos hace rato que hay cerca de 40 libros de Apocalipsis, pues este es uno de ellos. Es decir, hermanos, cuando hacemos un exégesis, nos vamos a dar cuenta que es una narración simbólica para transmitir una enseñanza a los lectores. Por lo tanto, amados hermanos, cuando leemos Judas 9, nosotros podemos entender que no es un relato histórico. Si usted lo quiere creer que es un relato histórico, no hay ningún problema. En este caso, el autor está haciendo una referencia de que esta historia era conocido por aquellos destinarios, haciendo énfasis que ni siquiera Miguel, el ángel principal, tuvo autoridad para determinar sentencias. Ahí estos apóstatas lo estaban haciendo. En conclusión, hermanos, cuando hacemos un exégesis, como se puede dar cuenta, no es teología bíblica sistemática, no es homilética. Cuando nosotros hacemos una homilética, podemos nosotros hablar del poder de los ángeles. Entonces, si yo haría un estudio de homilética o teología, haría de esta manera. Yo hablaría del poder que Dios le ha dado a los ángeles, que ese poder que Dios le dio a los ángeles, aún este ángel se levantaba con poder y dominaba a Satanás sin siquiera pronunciar una palabra de sentencia. Eso es la teología. Pero cuando hacemos un exégesis, hermanos, vamos a ver de dónde viene todo esto. Esto hay que leer, hay que estudiar, hay que documentarse, hay que empezar a escuchar conferencias, hay que leer varios diccionarios, hay que leer la historia de Mesopotamia para leer cómo creía Moisés, de dónde viene Moisés, cómo cuando llega a Canaán tienen otra doctrina, cómo él transforma su primer doctrina junto con la segunda doctrina, las une y él saca una sola doctrina. Y es ahí cuando nosotros vemos
ya que Israel escucha una sentencia, por así llamarle, o una palabra, decir, oye Israel, nuestro Dios uno es, o sea, no hay muchos dioses, es uno solo. Y debajo de nuestro Dios están los ángeles. Usted lo va a leer en los Salmos. En los Salmos va a leer que los ángeles están para servir a Dios. Entonces, de ahí ya se da cuenta usted que cuando llegamos a Judas, Judas lo único que está tomando es la tradición que él conoce y le está diciendo, espérate, a esos falsos profetas, hay que tener respeto por Dios, hay que tener respeto por la autoridad. Entonces, creer que este ángel vino y peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, entenderlo literalmente, amados hermanos, le digo abiertamente, esto no debe de alterar tu fe. Si sucedió, qué bueno. Gloria a Dios que sucedió. Al fin y al cabo se llevó el cuerpo de Moisés al cielo. ¿Y por qué puedo decir esto? Ahora estoy hablando teológicamente. ¿Por qué creo que el ángel ganó el cuerpo de Moisés? Porque cuando Jesús se presentó en el monte de transfiguración, ¿quién estaba ahí? En el monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés. Entonces, hermano, cuando hacemos un exégesis, a mí no me da miedo. No me asusto, sino simplemente digo, wow. Entonces ahora yo entiendo por qué nosotros hablamos de la Llorona, por qué nosotros hablamos de Santo Claus y lo usamos en nuestras conversaciones a diario. Pues el escritor hizo lo mismo, nos habló de una tradición que eso a mí no me altera mi fe. Lo que yo puedo decirle, si fue literal, o sea, si realmente hubo esa lucha, el ángel de Jehová o ese Gabriel, debo decir, no el ángel de Jehová, Gabriel o Miguel, debo decir, Miguel, no Gabriel, Miguel ganó. Yo sí, estoy contento, ganó. Si no fue literal, una cosa sí sé, que ese libro, présteme atención ahora, con muchos filtros, ponga muchos filtros usted. Ponga todos los filtros que quiera. Pero si el libro, el Testamento de Moisés, fue un libro apócrifo, no fue un libro sagrado, y fue el primero que dijo que un ángel peleó contra Satanás y ganó, yo saco lo mejor de ese libro apócrifo, porque Judas usó ese libro apócrifo para reforzar su enseñanza. ¿Me explico, hermano? Es Judas. Pero antes de Judas ya lo había dicho el Testamento de Moisés, un libro apócrifo. Entonces yo digo, oye, caramba, Judas sí leía, Judas sabía. Entonces esto refuerza mi fe porque hoy en otros pasajes en los evangelios, cuando está en el monte en la transfiguración, ahí está Jesús y ahí está Moisés a su lado. O sea, todo lo que hemos visto ahora, no importa que venga de la idea de los babilonios, de los cananeos, esas ideas que tenían. Lo importante es que Jesús estaba con Moisés en el monte de la transfiguración. Y eso aumenta mi fe de decir, lo que dijo el Testamento de Moisés, habló con gracia y habló con la inspiración divina para mí, porque Judas lo usó y dijo, esto pasó. Si fue literal, gloria a Dios. Si fue algo mitológico, yo veo a Judas, perdona, a Moisés un lado de Jesús y eso es suficiente para mí para decir, Satanás no se lo llevó. He concluido, estoy listo para las preguntas o comentarios. Yo quiero comentar algo. Amén, hermano. Había leído que también se podría hacer como una deducción de que Jehová no permitió que el enemigo se llevara al cuerpo de Moisés, o que se fuera al monte, pues, a morir ahí, era porque el pueblo también de Israel era muy idólatra, ¿no? Entonces, para que no hicieran como a Moisés como una especie de ídolo también, ¿no? Que fuera a pasar eso, pues.
también había leído acerca de algo así. Ujú. Sí, correcto. Esa es la teología sistemática, cómo nos lo enseña, cómo nos lo presenta. Exactamente, dicen que los teólogos lo dicen que Dios evitó que el cuerpo quedara a la superficie o se dieran cuenta dónde estaba enterrado porque se iba a convertir en un ídolo. Si ustedes recuerdan, la serpiente que levantó Moisés años atrás, años más después, ya era un ídolo. Entonces dicen los teólogos, Dios con su sabiduría sepultó, enterró a Moisés y no dijo dónde estaba. Es correcto, hermana, es parte de nuestra teología, que Dios estaba evitando que el hombre fuera adorado. Así es. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Ok, si no hay ninguna pregunta, pues solamente les puedo decir gracias, hermanos, por haberse conectado. Espero que recuerden, este es un exégesis, esto no altera nuestra fe. Hermanos, es parte de lo que uno puede ir aprendiendo acerca de la historia de lo que sucede, hermanos, alrededor de cómo fue escrita nuestra Biblia, de cómo fue escrita nuestra Biblia. Y nuestra Biblia, hermanos, está llena de, ahora sí, aquí es cuando tengo que decir que perdón a las demás personas, porque la Biblia nuestra, principalmente el Evangelio de Juan, tiene mucho de la filosofía platónica, demasiado, hermano. El apóstol Pablo pelea mucho contra la filosofía platónica. Entonces, conociendo la filosofía de Platón, hermano, nos vamos a dar cuenta del por qué nuestros predicadores hablaron así, por qué la Biblia está escrita de esa manera, el por qué el apóstol Juan, hermanos, cuando se escribe Apocalipsis, habla de esa manera. Entonces, cuando usted conoce todos los entornos de lo que hay alrededor de los escritores, tenemos un panorama más completo para decir, con razón lo decía esto. Entonces, por ejemplo, ahorita les hablaba de la visita de Jesús al templo en el tiempo o la fiesta de la dedicación. Nos habla, hermanos, no en el Antiguo Testamento, sino en un libro apócrifo, primera y segunda de Macabeos, del por qué Jesús va y celebra esa fiesta. Y esa fiesta no es bíblica. Cuando alguien nos dice a nosotros, es que no es bíblico, hermano, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos no es bíblico. Muchas de las cosas que nosotros vivimos no son bíblicas. Hermanos, no todo está basado en la Biblia. Está basado en tradiciones, está basado en lo que nosotros hemos vivido. Entonces, todo eso tiene que ver, hermanos, en la forma en que se escribió. Para muchos de ustedes tal vez se van a sorprender, pero han oído el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Jesús le dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, para muchos esto va a ser una sorpresa lo que voy a hablar. Jesús no inventó el Padre Nuestro. Esa oración ya existía en el pueblo judío. Entonces, él solamente está retomando lo que ya existía para decirle, ustedes van a orar de esta manera. Para muchos de nosotros es que Jesús inventó el Padre Nuestro, es el primero que lo inventa, pero no, ya el pueblo de Israel hacía este tipo de oración, pero Jesús las está tomando y les está dando el valor mesiánico. Entonces, todo eso hay que verlo. Recuerden que una de las cosas que sí Jesús, ¿por qué lo crucificaron? Es porque él no le llama a Dios, a Dios como el que no se puede nombrar, sino que él se atreve a decirle papacito, papacito, él le llama Abba, él rompe con todo eso. Entonces hay cosas que Jesús raja tabla, hermanos, y dice hasta aquí. Entonces, hermanos, permítame porque aquí tengo que parar la grabación